Hola amigos, ¿cómo están? Acá estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y hoy presentamos Navidad. Olvidémonos de todo el resto del mundo. Me pidieron muchísimo para esta época. Venía pensando y planificando y viendo qué compartir con todos ustedes. Bueno, comenzamos con bolsas. ¿Qué les parece? Bolsas para regalar. Estas bolsitas que son más que amadas. Todo el mundo quiere recibir un regalito para estas fechas. Queda muy lindo. Si lo presentamos mejor con algo hecho por nosotros. Miren qué bonito, cuánto amor, como digo en el video, cuánto cariño uno vuelca en cada uno de estos trabajos, que son tan especiales. Bueno, en esta ocasión, bolsitas. Hacemos caritas de Papá Noel, del muñequito de nieve. Podríamos hacer renos, podríamos hacer duendes. Bueno, de aquí es un disparador para hacer varias caritas, varias bolsitas, varios tamaños. Ya van a ver la diferencia de los tamaños, de qué se trata. La verdad que es súper fácil, muy rápido, muy divertido de tejer y obviamente con todo nuestro amor y nuestro cariño para estas fiestas, para regalar a quienes amamos. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer? Bueno, estas bolsas la verdad que son fantásticas y los chicos y los grandes son quienes aman estas cosas. Yo amo, ya saben, siempre lo comento cada vez que tenemos que hacer un trabajo de Navidad. Es la época que más disfruto. Miren lo que son estas bolsas, cuántas cosas, cuántos regalitos y ya nos queda. ¿Quieren hacer una mochilita para los chicos? También iría fantástico. Me encanta cuando también ustedes me comparten sus ideas, dónde lo pondrían, en qué lo utilizarían, qué van a guardar dentro de cada una de estas bolsas. Todo el mundo las va a amar. Son muy prácticas, muy divertidas y no pueden faltar en una fiesta, en una mesa para regalos, en el arbolito. Bueno, para lucir toda esta época tan linda y tan especial que es la Navidad. Yo les voy a tejer con solamente 2 hebras, entonces mi bolsa va a quedar más pequeña, pero el trabajo es exactamente el mismo que voy a hacer ahora, es el mismo que he hecho con estas bolsas, ¿eh? Así que bueno, a buscar motivos. En mi caso, hoy elegí el Papá Noel y el muñeco de nieve, pero obviamente hay un montón de personajes para hacer para estas fiestas. Entonces, comento. Estos están hechos con lana. Pueden elegir hilo de algodón tranquilamente. Pero en realidad, todo el material que tengan, quieren mezclar lana y también un poco de hilo, está permitido porque esto es tan divertido y tiene tantas cosas para hacer y para decorar. Entonces pueden mezclar. Yo les voy a mostrar un poquito, bueno, mis lanas que los que nos siguen ya saben que son mis preferidas. Las lanas acrílicas, estas finitas, son mi debilidad por los colores. La verdad que me encanta, primero, que lo tejo doble muchas veces porque me gusta mucho la textura que le queda al finalizar el trabajo. Queda diferente que si lo tejemos en una sola hebra, pero es una cuestión de costumbres, ¿eh? A mí me gusta mucho, lo manejo así, me encanta. En este caso, ¿qué vamos a necesitar? Hilo de algodón, lanas, como les comentaba, y los colores preferidos que tengan ustedes para la fiesta, para Navidad. Entonces, imaginen, verdes, rojos, azules, plateados, dorados. Esos son los básicos y los que siempre son los que más lucen en una fiesta, salvo que sea específicamente temática con algún color o con algún tema. Un poquito de rosa o un naranja suave o un color piel más subido, como para la naricita de Papá Noel, y un naranja o un rojo o algún, como para también la naricita de este personaje, del muñequito de nieve. Luego, algún color natural para la carita de Papá Noel y también para, o puede ser blanco si quieren, para el muñeco de nieve. Yo usé color natural, ¿eh? Y acá es como un tostadito, es un natural un poco más subido. Luego, bueno, verdes, rojos. ¿Qué más? Tengo esta, que la uso muchas veces, me encanta esta lana. Es una fantasía de mohair, que es como peludita. Entonces con este aproveché para hacer la barba, los bigotes y los pompones los pomponcitos de los dos. Luego tengo esta que es una fantasía, que es divina, esta lana.
Miren lo que es hermosa, es como ruladita pero tiene como un lamé muy lindo que era un puchito que me quedó de cuando tejí el poncho, que los invito, entren a verlo, que es divino. Bueno, esta la usé ahí, me quedó un ponchito que para las fiestas yo empiezo a agarrar, tun, 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 elijo, voy buscando todo lo que tengo por ahí dando vueltas y traigo para estos trabajos que son tan especiales y podemos aprovechar para utilizar todo tipo de material. Tengo dos rojos que los voy a mezclar para hacer el gorro. Ustedes pueden usar uno solo si quieren o quieren hacerle el gorro azul o el gorro verde. Ustedes van a elegir un poquitito de blanco si quieren mezclar. Bueno, los colores que uno mayormente tiene cuando hace para las fiestas, para Navidad. ¿Qué tengo acá? Tengo un hilo, un lamé que es dorado, que yo lo compro aquí en una tienda de esta ciudad. Muchas veces vienen en unos ovillitos muy chiquititos. Aquí los puedo comprar suelto, entonces por eso me los venden así, como se ven acá. Esta es la presentación, así lo compro. Estos son 10 gramos, pero les puedo asegurar que rinde muchísimo para mezclarlo entre el tejido. Esto es una opción. Yo lo mezclé, usé el plateado. Miren cómo cambia y qué bello que queda. Un suéter tejido con esta mezcla así del lamé entrelazado, espectacular. Les digo que queda precioso. ¿Qué tengo por acá? Botoncitos comunes. Los botones más comunes van bárbaro para este tipo de muñequitos. Estas son unas pastillitas que tienen una hijita muy pequeña entre el centro, que para los ojitos también van bien. Si ustedes quieren, hasta pueden utilizar botones diferentes. Pueden ser los dos negros si quieren, pero uno más grande y uno más chiquito. Quedan súper, súper graciosos. Acá que tengo una especie de lentejuelas. Pueden ser redonditas. En mi caso, como yo tengo estrellitas, aprovecho para esta época y las utilizo porque quedan fantásticos. Eso es opcional. Bueno, una silicona escolar, la de los chicos, que viene perfecto para pegar estas cosas. Un poquito de colorete que tengamos para los muñequitos. Y vamos a las agujas. Miren, este Papá Noel, esta bolsa la hice con 4 hebras. Y la tejí con una aguja número 6. Miren, bien gordita. Y usé las 6,5 para esta parte de aquí porque como mezclé las lanas y una era un poquitito más gruesa, me gustó cómo quedaba la textura, entonces lo subí a 6,5. Pero todo va a depender el material que ustedes vayan a utilizar. Van a utilizar, por ejemplo, una lana así de 2-3 milímetros. Bueno, busquen una agujita acorde a este espesor. Que por ejemplo, yo ahora voy a tejer con esta que es 3,5. Miren, es chiquitita. ¿Por qué? Porque voy a usar solamente 2 hebras. Entonces mi bolsita va a quedar más pequeña. Simplemente ¿por qué? Porque voy a bajar de cantidad de hebras o de grosor de lana o de hilo. Y también voy a bajar la numeración de mi aguja. Esta, por ejemplo, está tejida con 3 hebras porque también utilicé una con este grosor y la otra, la que utilizo siempre, que es esta finita, doble. Entonces miren cómo cambian, apenas es un poquito de diferente el tamaño, pero la cantidad de puntos son exactamente los mismos. ¿Cómo vamos a tejer ahora? Miren qué bonita le quedan las estrellitas y esos pequeños detalles que podemos ir agregando. Bueno, ya que les conté con todos estos materiales que por lo general los tenemos, ahora nos vamos a dedicar a disfrutar de este trabajo divino. Y yo voy a tejer, como les decía, con estas 2 hebras. Con esta finita doble voy a hacer toda la parte de la cabecita, la cara o la base de la bolsa, digamos, ¿sí? Bueno, voy a correr esto un poquitito y vamos a empezar. Por eso les mostraba las agujas más gorditas, si es que ustedes quieren tejer con un material más grueso o simplemente ir aumentando la cantidad de hebras y quedan fantásticos. Todo queda bonito. Y podemos hacer varias medidas de las bolsas y tenemos para varios tipos de regalos. Bueno, creo que ya les conté todo, una tijerita como siempre. Y empezamos, miren. Bueno, hacemos el anillito mágico o nudo deslizado. Levanto una cadenita. Y bueno, ¿qué punto elegí? Yo elegí la media vareta. Estoy como
Como que la estoy muy incorporada a la media vareta últimamente. Todo media vareta, me gusta. Ustedes lo pueden hacer o con vareta o con punto bajo, el punto que a ustedes más les guste y que se sientan cómodos al tejer. A mí me gusta la media vareta, entonces realicé este trabajito con media vareta y le quedaban muy lindos. ¿Cuántas voy a cargar? Voy a cargar 10 medias varetas en el anillito. Miren, fácil y lindo, divertido. Qué lindo que es tejer para Navidad. Me encanta. Es una época de mis preferidas, ¿no? Festejar Navidad para mí es especial, me encanta. Bueno, cargo las 10 medias varetas y ya les cuento cómo seguimos. Bueno, tengo las 10, cierro el anillito, ajusto bien. Luego esta hebra hay que hacer un nudito o la vamos llevando con el tejido. Siempre hacemos nudito aquí porque no queremos que se nos vaya a abrir ni a destejer. Ahora voy a levantar una cadenita y dentro de cada una de estas medias varetas tejo un aumento. Bien fácil. Entonces nos vamos a encontrar al final de la hilera con 20 puntos. ¿Ven? Tejen 2 medias varetas en cada puntito. Y vamos formando la base de la bolsita. Me quedo tejiendo. Tenemos aquí los 20 puntos. Bueno, cierro con un punto deslizado. Levanto y voy a tejer aquí en la primera un aumento. Ahí, 2 medias varetas juntas. En la que sigue una sola media vareta. Y así vamos a ir aumentando como cada uno de los círculos que siempre tejemos. Que de hecho los invito a que entren en los miércoles. Tenemos nuestra sección de técnicas y ahí mostramos cómo hacer una base de círculos, cómo ir aumentando. Eso está muy bueno cuando sos principiante, que estos simples trabajos cuestan mucho. Entonces, ahí con muchísimo cariño les comparto cómo hacer una base circular y cómo ir aumentando. Bueno, ahí estamos, ¿ven? Hicimos un aumento, 1, un aumento, 1, un aumento, 1, así toda la vuelta. Damos toda la vueltita y cerramos con un punto deslizado. Bueno, cerramos aquí también. Ahí. Levanto nuevamente y otra vez voy a tejer una media vareta con un aumento, perdón. Y ahora voy a tejer en el próximo una media vareta. Al lado otra media vareta. Y luego viene el aumento, miren. Un aumento, hacemos 2 medias varetas en el mismo espacio y tejemos 2 medias varetas pero simples, ahí. Entonces vamos aumentando de a muy poquito, en esta hilera con 2. En la próxima hilera, si yo quisiera seguir creciendo, con 3, luego con 4, así cada vez nos vamos distanciando los aumentos. Cada vez que sube una hilera, distanciamos los aumentos. Bueno. ¿Qué otra cosa les voy a comentar mientras tejo? Les comento. Ustedes van a elegir el tamaño de la bolsa. Y depende la base que quieran hacer, el ancho, la circunferencia que tenga, va a ser luego el tamaño. También va a depender, en este caso son caritas, entonces más o menos le tenemos que dar una altura como para formar la carita. Luego, si nosotros queremos hacerlas más largas, más altas, un gorro más alto, todo eso ya saben que es lo que más me gusta, que jueguen, que se diviertan, que ustedes elijan medidas y adecúen el trabajo a las necesidades que tengan ustedes de, no sé, un regalo, un pan dulce, juguetes, lo que quieran colocar dentro de la bolsa, ahí ya ustedes van a ir viendo las medidas. Bueno, eso es lo que les quería comentar. Yo me quedo tejiendo. Bueno, me voy a detener un poquito porque quiero comentarles algo. Miren lo que es esta ternura, porque esto es la base de mi bolsa. Son 40 puntos. Van a decir, no, Sandra, estás en otro canal. No es eso, no. No, miren. Es lo que les comentaba recién. Acá yo utilicé
2 hebritas. Entonces, al tener la aguja más pequeña y el grosor del material más fino, entonces estoy utilizando la misma cantidad de puntos, solo que esto al ser más grueso queda más grande. Pero es lo mismo. Miren, acá hay 4 hebras y una aguja número 6. Acá hay 2 hebras y una aguja número 3,5. Estamos respetando la misma cantidad de puntos, solo que los tamaños cambian y eso es lo divertido. Bueno, no es que hice una cosa y ahora, no, es lo mismo, así que queda súper gracioso porque vos decís, mirá qué es esta bolsita, súper dulce va a quedar. Bueno, otra de las cosas, ustedes quieren este mismo material, hacerla la bolsa del tamaño, que llegue a este tamaño, por ejemplo. Esperen que voy a traer el centímetro, así les muestro. Bueno, acá me traje mi centímetro divino, que también lo van a encontrar en nuestro canal. Si lo buscan, miren lo que es divino, divino. Bueno, miren, les voy a mostrar. Este mide casi 9 centímetros. Nada. Y esta es la misma base, ¿eh? Es la misma base. Miren que voy a buscar dónde terminan mis aumentos. Acá. Esta sería la base. Esto que se ve aquí es la base con 4 hebras. Y mide prácticamente el doble. O casi el doble, no llega al doble. 16 centímetros. ¿Ven? Esto es la diferencia en tejer con un material mucho más grueso y una aguja mucho más gruesa, que la tejimos con esta. Entonces estamos haciendo la misma cantidad de puntos con diferente material y aguja. Pero miren qué ternura. Es lo mismo. Ustedes anoten. ¿Vieron? Y si no, vuelven a ver el video, lo miran varias veces. Bueno. ¿Qué les comentaba? Que si ustedes quieren con este material hacer una base más grande, bueno, van a seguir aumentando, como les comentaba. Por ejemplo, acá si yo quiero una hilera más, haría el aumento y 3 varetas de diferencia entre aumento y aumento. Y si no, como les comenté también recién, vayan a nuestra sección de técnicas que tenemos el círculo y cómo ir haciéndolo más grande, ¿sí? Pero bueno, yo me voy a detener aquí, mi bolsita esta va a ser pequeña, como les avisé al principio, y comenzamos con las paredes. Entonces, levanto una cadenita y aquí mismo voy a tejer mi primer media vareta. Tomo la lazada y voy a ir respetando punto por punto. Yo aquí no voy a hacer más aumentos. Entonces directamente comenzamos con todo lo que sería la pared de esta bolsa. Ahí. Otra de las cosas, si ustedes quieren tejer en espiral esta bolsa, lo pueden hacer también y no levantan cada vez que terminan una hilera, siguen de largo y en espiral sí van marcando, obviamente con marcadores, dónde termina la hilera, dónde comienza. Eso lo van a tener que tener en cuenta. Yo voy a cerrar cada hilera y voy a levantar siempre un puntito. Y en el trayecto de cerrar la hilera, les voy a mostrar un truquito para que la unión no se vaya de costado, como por ejemplo se van la mayoría de las veces cuando unimos y no es en forma de espiral. Entonces, cuando llegue al extremo les cuento cómo hacemos. Tengo los 40, voy a cerrar aquí. Este es la primer media vareta. Miren, si ustedes me ven como yo comienzo mi media vareta siempre con una cadenita. Esta sería esa cadenita. Entonces tomo un poquito de altura para poder sujetar mi media vareta. Y este es la cadenita que queda sobre la media vareta. Bueno, acá voy a enganchar en esta hilera, lo cierro acá. Miren, para que presten atención en la próxima y les muestro ese truquito como para que no se nos incline tanto la unión. Entonces, ahí entro. Dejo mi punto deslizado y me ubico sobre la media vareta. Levanto con una cadenita. En el mismo punto, acá voy a comenzar igual que en la hilera anterior y tejo mi media vareta aquí. Ahí. Esta hilera la cerramos así. La próxima les voy a mostrar un pequeño truquito para que vayamos
controlando nosotros la unión de los puntos. Porque por lo general cuando tejemos así en recto, la puntada se nos va hacia un costado. Y la verdad no queda tan lindo. Entonces, uno de tantos truquitos que hay, se los voy a compartir hoy aquí para que vean qué lindo que queda ese trabajo. Bueno, me quedo tejiendo y ya les cuento. Miren, voy a hacer la última media vareta y miren dónde la voy a pinchar. Aquí. Ahí la tejo y esta vez no lo voy a cerrar en este punto, sino que lo voy a cerrar en el próximo. Ahí. Miren. ¿Ven? Entonces, ¿qué yo voy a obtener? Es mantenerme en línea con la unión. ¿Qué tienen que hacer? Obviamente, cuentan. Siempre hay que contar. De eso no zafamos ninguno. Siempre tenemos que contar si queremos que, bueno, el trabajo vaya viento en popa, que vaya bien. Ahora, yo me corrí este espacio. Cuando la voy a cerrar ahí a la última media vareta y vuelvo a tomar la de esta orilla. Pero ahora me doy toda la vueltita y se los muestro. Bueno, acá llegué a la última media vareta y en esta hilera lo cierro en este punto, como cuando iniciamos el primero. Ahí. Miren, con un punto deslizado. Apenas se ve porque, bueno, el color y la verdad quedó divino. No se nota, que es la idea. No se nos tiene que notar esa línea que se nos va siempre cada vez que vamos tejiendo y uniendo, porque vamos uniendo las hileras. Y a mí me gusta unir hileras. Me siento más cómoda que tejiendo en espiral. Eso lo hago cuando es un trabajo específico, pero si no, por lo general, y los que ya han visto mis trabajos, siempre trato de unir hileras. Entonces, con este movimiento que hacemos una hilera y una no, este es uno de los trucos que hay, bueno, evitamos que esto se nos piante para un costado y la verdad que molesta bastante. Pero bueno, este es uno de los truquitos que quería compartirles. Ya hace rato lo quería compartir, pero bueno, hay veces me olvido, pero bueno, ahí estamos. Comienzo aquí mismo, en esta primera que cerré, y repito la hilera anterior cuando vayamos a dar toda la vuelta. Lo cerramos en este segundo punto. Lo pinchamos aquí para recuperar ese punto que estamos tapando. No lo estamos tapando, simplemente lo pasamos por arriba la parte de aquí y lo recuperamos aquí cuando tejemos el último. Pero si ustedes no se sienten todavía seguros, los cuentan, que eso ya sabemos que es el crochet. Contar, 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 contar. Bueno, me quedo tejiendo un par de hileritas más y ya les digo hasta cuántas para el tamaño de la carita, que también les comenté que ustedes van a elegir, porque pueden hacer una carita larga, pueden hacer una carita corta, eso van a elegir el tamaño ustedes. Pero me quedo dando esta vueltita y ya les comento. Bueno, miren, ¿qué tengo acá? En total, desde aquí hasta aquí arriba, 11 hileras. Contamos 11 hileritas. Corto la hebra y me quedaría esconder. La vamos a esconder por aquí adentro. Y vamos a comenzar con el gorrito. El gorrito, ustedes, este sería el borde, que sería como la imitación del peluchito que tiene Papá Noel en su bordecito. Yo acá voy a tejer con esta que les mencionaba, que tiene como un brillito muy lindo, y una blanca de esta finita, una sola hebra, ¿ven? Porque quiero que quede como más gordito. Y como si fuera poco eso, le voy a sumar el lamé dorado. Porque me gusta ese toque de brillo extra. Porque este ya tiene un poquito de brillo. Pero bueno, eso es la elección, ya se los dije. Ustedes van a ir probando qué les gusta. Quieren usar, por ejemplo, esta que tiene como mucho más pelito. Algún mohair, alguna de estas tipo angorina. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer. Yo esta me la voy a reservar para la barbita, las cejas y los pompones. Pero aprovechen, este es el momento de ir, revolver estantes, bolsitas, todo lo que tengamos guardado. Como siempre les digo, aprovechen, utilícenlo y disfruten del tejido. Nunca que sea todo estructurado, ni alguna marca determinada, aunque si lo prefieren, obviamente que sí, ¿no? Pero como
A mí me parece que todo es utilizable, todo lo podemos aprovechar y todo queda bello porque estamos trabajando con nuestras manos. Es tan importante y tan lindo que entonces podemos nosotros guiar para donde queramos nuestros tejidos. ¿Qué vamos a hacer aquí en esta vueltita? Simplemente medias varetas. Acá, ¿qué es lo que va a cambiar? El grosor, obviamente. Acá estoy juntando, miren, tengo esas dos hebras, que una es medianamente gruesita. Esta primer media vareta la hago con 2 cadenitas directamente, porque es bien gruesita, más el lamé. Entonces esto se hace como más gordito, pero es a propósito. Yo quiero que el borde del gorro me quede como más gordito, ¿eh? Entonces lo estoy haciendo a propósito. Si yo veo, por ejemplo, que no sé, esta aguja me queda como un poco chica para todas las hebras que puedan llegar a elegir, simplemente cambian si tienen un numerito más. Y si no, tratan de tirar un poquito más de las hebras y el punto sale igual. Ven que queda como bien gordito. Entonces, bueno, es lo que yo estoy buscando precisamente. Así que simplemente tejer media vareta por cada uno de los puntos. Esta hilera es simple, simple. Me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Bueno, esta segunda hilera vamos a hacer el punto elástico, pero lo vamos a hacer con media vareta. Vuelvo a levantar 2 cadenitas. Acá no hago mi media vareta como siempre porque es como muy gordito, entonces la mantengo. Tomo la lazada y vamos a entrar de aquí, de arriba hacia abajo, abrazando la media vareta que está al lado. ¿Ven? Ahí. Y tejo mi media vareta. Ahí estoy tejiendo el punto elástico o el punto en relieve hacia adelante. Ahí. Entonces, esta de inicio, que son cadenitas, me van a quedar siempre atrás y se cierra un poco el punto elástico y estas dos prácticamente no se notan que son cadenitas, queda perfecto. Ahora, la próxima, tomo la lazada y voy de atrás hacia adelante, ahí entro entre medio de las medias varetas, la abrazo, pero la abrazo hacia atrás, ¿ven? Y traigo mi hebra. Tejo la media vareta. Ahí. Entonces hice una hacia adelante, una hacia atrás. Ahora voy a tejer otra hacia adelante. Abrazo, traigo la hebra y cierro. ¿Ven cómo va quedando? Uno y uno. Ahora la de atrás. Abrazo de atrás hacia adelante, tejo la hebra y cierro. Bueno, esto obviamente lo comento como siempre para los principiantes, los que ya sabemos tejer o los que ya sabemos tejer. Esto prácticamente lo hacemos con los ojitos cerrados, pero bueno, ustedes saben que siempre se están sumando personas que quieren tejer al crochet y qué lindo que es, cómo me gusta eso, porque esto es un arte divino y les puedo asegurar que una vez que los atrape no los suelta nunca más. Es muy lindo tejer al crochet. Entonces, estos pequeños pasos los muestro siempre para los que recién se inician. Miren qué lindo que queda este punto elástico, cuánto relieve que tiene. Y miren el efecto del lamé, por favor, queda divino, divino. Me voy a quedar tejiendo toda la vueltita, así uno y uno. Y hago una hilera más en punto elástico, si ustedes lo desean, ¿eh? Yo voy a hacer una hilerita más, pero si ustedes quieren terminar en dos, terminan en dos, no pasa nada. Me quedo tejiendo. Termino la hilera, engancho, miren, este sería la primer media vareta. Engancho por aquí abajo, paso directamente la aguja y cierro. Vuelvo a levantar esas 2 cadenitas y repito. La que está hacia adelante, la abrazo hacia adelante, ahí como está, como se presenta, ¿ven? Esta sería para adelante. Ahí. Y la de atrás, que se ve ahí atrás, la abrazo por detrás, miren. Tal cual como están, voy a ir respetando punto por punto y voy tejiendo. Esto está bien apretadito porque estoy tejiendo con una aguja que es muy chiquita para este grosor, pero anda perfecto. Miren, ¿ven? Esta sería mi última hilera con este color. Luego ya viene la base del color para el gorro.
Así que me voy a quedar tejiendo y ya les cuento cómo empezamos la otra. Bueno, acá tengo mis 3 hileritas. Miren qué bonito que queda. Esto sería el bordecito del gorro. Acá que les voy a contar un detalle, que si ustedes quieren lo pueden hacer. Si ustedes quieren hacer esta próxima hilera tomando el punto en relieve, para que les quede este borde, si ustedes lo desean, lo pueden hacer. Yo directamente voy a arrancar con punto media vareta, así como está aquí, ¿ven? Pero bueno, son opciones, ustedes van viendo qué es lo que les gusta, si quieren cambiar el punto también, no necesariamente tiene que ser el elástico, quieren hacer algún otro tipo de punto, puede ir fantástico. Entonces yo les comento, les voy tirando así datitos, cómo podemos ir jugando con los puntos. Miren que tengo acá, vieron que les mostré los 2 rojos al principio y el lamé dorado. Ahí, divino. Así voy a seguir tejiendo. Y simplemente voy a tejer tomando desde aquí mis medias varetas. Comienzo nuevamente con estas 2 hebras y yo voy a ir tomando punto por punto sin ningún tipo de relieve. Simplemente voy a abrazar estos puntitos de elástico que tengo de la hilera anterior. Ahí. Lo único que hago es abrazo estas hebras y las voy escondiendo en el mismo tejido. Y miren, esto voy a hacer. Punto por punto tomo y ya está. Así va a ser esta hilera. Y bueno, acá ustedes van a decidir. Miren qué bonito. Lo voy a dejar porque les voy a traer nuevo esto. Aquí. Ustedes van a decidir según lo que necesiten el largo de la bolsa, porque pueden ser bolsas bien largas si queremos poner ahí una sorpresita, que sea más grande. Esta como mínimo hasta aquí, porque luego esta es diferente, esta última hilera, hasta aquí son 5 hileras que elegí yo. Ustedes van a adaptar el gorrito al tamaño que más les guste. Y luego hacemos esta simulación de la punta del gorro. Pero si ustedes hacen un gorro, por ejemplo, muy largo, tienen la posibilidad de que ese gorro, si quieren, puede volcarse la bolsa entera y por ahí no le hacen esta simulación. Eso también puede ser y es válido y es lindo jugar con todo ese tipo de ideas. Obviamente yo voy a copiar este modelito. Entonces me voy a quedar tejiendo 5 hileras en media vareta. Recuerden, la unión cada vez que giramos la hacen igual que la hemos hecho. Está acá, así. Recuerden de cada vez que unimos el truquito de que en una sí, en una no, lo unimos en un punto hacia adelante, un punto hacia atrás. Bueno, así 5 hileritas le voy a dar yo. Ustedes van a elegir y ya les muestro cómo queda. Bueno, acá tengo mis 5 hileras y voy a hacer una más que me va a servir de ojal. Entonces, levanto una cadenita, tejo aquí mismo mi primer media vareta, una cadenita al aire y voy a saltar un punto de base. Tejo una media vareta en la que sigue. Una cadenita al aire, salto el de base y así voy a ir dando toda la vueltita y ya preparo esta parte que viene a hacer el ojal como para pasarle un cordoncito, una cadenita que vamos a hacer o una cinta si ustedes lo desean. Yo hice cadenita. Y en el caso del Papá Noel no le puse nudito, nada, no le puse pompón, porque ya el gorrito tiene un pompón. En el muñequito de nieve le puse a cada extremo del cordoncito un pomponcito de cada lado, para cuando hacemos el moñito de cerrar la bolsita, entonces quedan esos pomponcitos decorando. Pero obviamente, como todo, es a elección. Bueno, me quedo tejiendo esto y ya termino con esta parte. Comenzamos a hacer lo que simula ser el gorro que cae, ¿sí? Porque estamos con el rojo todavía. ¡Qué ternura esta bolsita, por favor! Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar la unión y va a quedar para atrás, obviamente. Lo aplanamos y vamos a calcular aproximadamente de dónde va a venir el gorrito. Entonces, de la mitad, más o menos, nosotros miramos de la mitad, un pelín aquí, un puntito más. Vamos a comenzar a tomar puntos. Vamos a levantar 16 puntitos. Ahí más o menos mido
y calculo 1 o 2 puntitos más de la mitad aquí. Voy a elegir este. Miren dónde pincho. Voy a pinchar cada uno de estos puntitos y saco mi aguja hacia atrás porque tengo que levantar 16 medias varetas. Con la misma hebra, así combinada como estaba, ahí tejo mi primer media vareta y voy levantando estos puntitos. Acá tengo la segunda. Tenemos que tener cuidado de no apretar en la parte donde hemos hecho el ojal. Ahora tejo un par más y se los muestro. ¿Ven? Ahí vamos punto por punto y vamos contando hasta tener unos 16 puntitos. Voy a levantar un poquito y giro para mostrarles. Acá tengo el lané que lo tengo sobre la mesa. ¿Ven? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta de no enganchar esto, de perder el ojal? Estas hebritas que son las que me fui llevando, luego las vamos a ir escondiendo. Y estamos logrando, ven aquí, incorporar estos puntitos, que en total son 16. Pero tratando de no entorpecer la parte que hemos hecho del ojal, ¿sí? Entonces simplemente vamos eligiendo bien ahí en el borde, tomando puntito por puntito. Me quedo a tejer mis 16 y ya les muestro cómo seguimos. Hasta acá llegué con los 16 puntitos y por detrás se ve el ojal, ¿ven? Que esto no lo hemos tocado. Entonces, ahora giro y voy a hacer una serie de aumentos para darle cuerpo a este gorrito y no me quede tan plano. Yo quiero que tenga movimiento. Levanto una cadenita, voy a tejer una media vareta. En el próximo tejo un aumento. Ahí, me voy a traer más hebra. Y así vamos a ir tejiendo sobre estos 16 puntitos una media vareta. En el próximo un aumento. Todo a lo largo de la hilera repetimos este movimiento. Bueno, ahora vamos a disminuir. Recién aumentamos, ahora disminuimos. Entonces, tejo mi primer media vareta y tomo lazada en la próxima. Ahí hago la disminución. En el próximo, una media vareta. En la que sigue, una disminución. Ahí. En la próxima, una media vareta. Así. Recién lo aumentamos, bueno, ahora lo disminuimos. Para la disminución, bueno, lo mostré muchas veces, pero lo vuelvo a mostrar para los principiantes. Tomo ahí, como si fuese a tejerla, pero no la cierro. Tomo una lazadita, entro a la de al lado, vuelvo a tomar hebra. Tengo las dos en la aguja, ahora tomo una lazada y cierro todo junto. Esta es una de las maneras. Hay varias formas de hacer disminuciones. Bueno, así me quedo tejiendo toda esta hilera. Una disminución, una media vareta. En esta hilera repetimos el mismo movimiento. Una disminución, una media vareta. Así todo a lo largo de la hilera. Nuevamente repetimos el mismo movimiento en esta hilera. Una disminución, una media vareta. En esta hilera tejemos una media vareta por cada punto que me encuentro. En esta repetimos la hilera de la disminución. Hacemos una disminución, una media vareta, una disminución. Ahí, cadenita, giro y tejo una disminución, una media vareta, que es lo que me queda, cadenita, giro y termino con una disminución. Ahí, para terminar bien con el piquito. Una cadenita al aire y ya terminamos con este color. Nos quedaría enhebrar esto y esconderlo por dentro. Y miren la formita que le hemos dado, ¿ven?
simula ser gordito el gorrito y acá iría el pompón. Miren qué precioso y qué efecto le dimos con esos aumentos y esas disminuciones. Bueno, ahora me voy a buscar la lanita como para hacerle la barba, ¿sí? Comenzamos con esta parte. Antes de empezar con la barba, les quería comentar la cadenita. Yo hice una cadenita con la misma cantidad de hebras. En mi caso, 80 cadenitas. Mire, ustedes hacen una cadena y ajustan ahí más o menos, le van antes de cortar la hebra y miden cuánto les llevaría un moñito. Muy fácil, simple esto. Y si lo desean, bueno, le agregan algo en los extremos, que puede ser. O si no, simplemente lo dejan así porque acá voy en el pompón, recuerden. Ahora seguimos con la barba. Y si no quieren un cordoncito, pueden alguna cinta de raso o alguna cinta que a ustedes les guste, también puede ir. Bueno, acá vamos a elegir que el gorrito le quede así como de cotelé, que le quede costadito, porque el pomponcito va a ir ubicado acá. Entonces es donde yo voy a elegir para mi carita. Ese va a ser la posición para mi carita. ¿Qué tengo acá? Les comentaba hoy de esta lanita. Acá se me piantó una, miren, una estrellita de estas verdes. Esta que es como peludita. Y para que quede un poquito veteada, le agrego esta finitita blanca. Pero ustedes pueden la que quieran para la barbita. Puede ser cualquier lanita que les guste. Vamos a hacer una cadena múltiplo de 5 porque se trata de abanicos. Lo voy a traer un poquito. Se trata de hacer este tipo de abanicos. Yo hice una cadena larga y en zigzag luego se ubica como para coser la barba. Entonces hago una cadena larga, le agrego los abanicos y luego la voy ubicando. En mi caso, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 abanicos. Ustedes van a elegir. La quieren hacer más larga, le agregan más. La quieren hacer más larga que llegue hasta aquí arriba, le agregan más. Eso es a elección. El bigotito viene después. Miren qué lindo que es. Bueno, entonces me quedo haciendo mi cadenita como para ubicar los abanicos que a mí me gusten. Yo voy a hacerla con esos 10. Así que voy a tejer unas 50 cadenitas. Total, para hacer más corto, luego tengo tiempo. Primero hago la cadenita y verifico si me gusta, si no es demasiado larga, si me falta. Entonces vamos agregando. En principio, a tejer 50 cadenitas. Tengo acá mis 50 cadenitas. Ahora voy a levantar una. Y en esta primer cadena tejo el punto bajo. Y a partir de aquí voy a hacer abanicos. Voy a saltar un punto de base y al lado tejo 2 varetas. Acá tejo una, 2, una cadenita al aire y vuelvo a tejer 2 varetas en el mismo punto de base. Ahí. Salto un puntito y en el próximo tejo un punto bajo. Ahí. Este sería mi primer abanico cortito. Así vamos a ir tejiendo a lo largo de toda la cadena. Salto un punto de base y comienza de nuevo el abanico. Tantos abanicos como uno desee. Yo les comentaba que en este trabajo le agregué unos 10. Pero ustedes van a ir viendo si se lo quieren hacer un poquito más tupido, más larga. Depende también el largo de la carita que elijan. Todo lo que ustedes van necesitando lo van viendo en el momento que lo tejen y lo van adaptando, obviamente, al material que lo están tejiendo, al número de aguja que lo estén tejiendo y al tamaño de la bolsa que ustedes necesiten. Porque pueden ser varios tamaños, puede ser distinto material, bueno, todo eso cuenta. Miren qué fácil es esto. Así me voy a quedar tejiendo todo el largo de esta cadena. Acá tengo mi tirita, que en total me salieron 12. Ustedes se fijan, lo quieren hacer más largo, más corto. Y miren cómo lo vamos a coser. Vamos a elegir, ahí por ejemplo,
podría ir ahí. Luego vuelve. Esto hay que coserlo a mano, ahí. O agarran una pistola de calor y también lo pueden pegar, ¿eh? Como hicimos en el termo, que de paso los invito a ver la casita de duende de termo, que ahí pegamos todo y van a ver qué genial, ese trabajo queda divino. Bueno, ¿cuál es la idea? Hacer capitas. Con esto, hacer capitas. En mi caso yo los cosí en las otras bolsitas. Acá simplemente, bueno, lo podemos pegar o le damos unas puntaditas. Simplemente ubicamos y cosemos. ¿Ven? 3 capitas. Una un poquito más larga, la otra un poquito menos y menos. Así lo ubicamos a gusto. Bueno, eso por un lado. Hacemos los bigotes. Miren, fácil. La misma hebra en 2, 3 deditos. Acá como es muy pequeñino, creo que bueno, lo voy a hacer con 3 deditos. Ustedes se van a fijar. Unas cuantas vueltitas, miren, una pavada esto, rapidísimo. Le hacemos unas cuantas vueltitas. Cuando vemos más o menos que ahí vamos, para el tamaño del bigotito, por ahí esta es como que es mucho, pero bueno, estamos siempre a tiempo de recortar. Estos son los pequeños detalles que uno se va decidiendo a último momento y depende qué es el trabajo que tenemos frente. Saqué los deditos, simplemente ato al medio, le doy unas vueltitas, un doble nudito. Para el pompón igual, 3 deditos, 4 deditos, el tamaño que quieran hacer el pompón. O si tienen pomponera, lo hacen con una pomponera. Pero para el pompón igual, hacen así. En 2 o 3 deditos, el tamaño que ustedes van a querer el pompón. Unas cuantas vueltitas. Yo lo combiné a este, que es como peludito, con el lamé plateado, en este caso porque tenía a este con plateado. Lo mismo voy a hacer para este que es más pequeñino. También, así, con los 3 deditos, unas cuantas vueltitas. Cuando yo veo que a mí me gusta que quede bien gordito, lo ato de la misma forma y simplemente, ahí voy a buscar una de mis tijeritas, simplemente cortamos y luego es ir acomodando y emprolijando los bordes. Vamos emparejando. Saco un poquito ahí como para ver, pero luego, con más detenimiento, vamos midiendo y cortando para que el bigotito quede obviamente bonito. Yo hice así, miren. A ver, voy a buscar el lado que más me guste. Acá voy a recortar un poco más, pero recorté más arriba que abajo. Entonces queda como más levantadito y cortito ahí, que luego viene la naricita, que ahora la vamos a tejer. Los bigotitos, ahora después le voy a hacer un recorte nuevamente cuando empiece a armar y a coser y a pegar. Y lo acomodo. Así que, hecho esto ya, bueno, antes de la naricita hacemos los guantecitos y ya después mido la naricita. Para los guantes, miren, yo tengo acá en verde, porque me gustó esta combinación. Tengo 2 verdes y el lamé doradito. Miren los guantecitos lo que son, mini, divinos. Recuerden que todas estas medidas son exactas a la bolsa más grande. Lo vuelvo a repetir. Vamos a hacer así. Un anillito mágico. Acá. Levanto la cadenita. Y voy a tejer 10 medias varetas. Cierro el anillito. Cierro la hilera con un punto deslizado. Levanto una cadenita para continuar con medias varetas. Y voy a tejer 5 hileras con medias varetas, sin ningún tipo de aumento. Nos va a quedar una especie de bolsita chiquitita, que es la manopla de la manito de este Papá Noel y del muñequito. Las dos se hacen exactamente igual. Bueno, me quedo tejiendo mis 5 hileritas y ya les muestro cómo hacemos el borde. Tengo las 5 hileritas, miren, qué cosa más chiquitita. Bueno, ahora vamos a levantar varetas y vamos a hacer así. Le vamos a dar un poquito de aumento. Entonces levanto mis 3 cadenitas y tejo una vareta más en el mismo espacio. Al lado tejo una sola vareta. Ahí. En el que sigue un aumento. Así vamos a tejer toda la vueltita y terminamos con un punto deslizado.
Cuando terminamos con el punto deslizado de cerrar la hilera, levantamos unas 3, 4, 5 cadenitas, que es lo que va a colgar del cuerpito, y cortamos una hebra un poquito larga para poder coserla a la carita, a la cabeza. ¿Ven? Tiran ahí. Entonces ya nos queda esta parte lista. ¿Y qué nos faltaría hacerle? El dedito. ¿Ven? Esta cadenita nos queda atrás. Ahora, para el dedito. Recuerden que primero van a hacer las dos para no confundirse cuando hagamos el dedito. Tenemos que hacer uno de un lado y el otro del otro lado, ¿eh? Entonces, acá yo voy a hacer el dedito de este lado. Entonces, al hacerlo de este lado, tengo que irme un puntito más abajo. Recuerden de dejar esta cadenita en el medio y elegimos dónde vamos a tejer el dedito. Y tenemos que contar el punto que queda aquí bien pegado a las varetas y uno más abajo, porque en estos dos vamos a trabajar. Entonces, paso mi aguja por aquí. ¿Por qué les digo? Porque nosotros tenemos que hacer el dedito uno de cada lado, porque si no nos va a quedar los dos del mismo, del mismo lado. Y no puede ser, eso no tiene que ser así. Bueno, entonces vamos a hacer así. Miren, acá voy a dejar una colita un poquito larga para luego esconder dentro del guantecito. Y levanto una vareta. Ahí. Y en este de aquí abajo voy a tejer 3 varetas en total. Ya tengo una. Tejo 2 y tejo la tercera. Tomo la lazada y me salto un puntito más al lado, un poquito más arriba. Ahí elijo donde pinchar la agujita y tejo 2 varetas. En total voy a tener 5. Ahí, tiro de la colita, voy a la primera, pincho con mi aguja, ahí, y voy en búsqueda de esta colita que dejamos última. Ajusto y lo traigo. Entonces así logro hacerle el dedito gordito, ahí. Hago una cadenita de ajuste, corto una hebra medianamente larga, no muy cortito, tiro. Entonces acá yo ya tengo el dedito. ¿Qué voy a hacer con esta hebra? Con mucho cuidado, o la enhebro en una agujita y la llevo hasta aquí abajo, hago un nudito con esta y corto, o me la llevo hacia adentro del guantecito, hago un nudito aquí adentro con las 2 hebras para esconder y ya nos queda el dedito armado. Les voy a traer el otro, que yo ya lo adelanté, y les voy a comentar por el dedito que les decía que no nos equivoquemos, ¿ven? Este yo lo hice de este lado. Entonces, para este dedo tengo que empezar aquí arriba con 2 varetas y en el que está más abajo las 3. O sea, al revés de como empecé este. Este empecé en el punto más acá con 3 varetas y me fui al borde del puño con 2. Cerrar se cierran de la misma manera. Y acá simplemente le pasé una de las lanitas con el dorado y lo fruncí con un moñito. Eso es todo. Acá voy a hacer exactamente lo mismo. Le voy a pasar una hebra de este con dorado, le hago 2 nuditos, un moño y listo. Ya tenemos estas cadenitas para luego coserlo o pegarlo al cuerpito. Pero les quería aclarar lo del dedito porque si no nos van a quedar los dos. Ve que tienen como una formita, por eso no lo podemos girar. Nos tiene que quedar así. Van a quedar con esta parte gordita hacia arriba. Son pequeños detalles, pero como siempre digo, hacen al trabajo. Me quedo a terminar todo este desbarajuste que tengo de esconder hebritas y ya continuamos. Bueno, hacemos la naricita, tenemos los guantecitos, los bigotes, la barbita. Acá tengo 2 botoncitos peques para él. Acá tengo el pomponcito, miren, le di 20 vueltitas con la misma lana que hice la barba y el bigote. Y le damos un recortecito, esto luego va a ir acá. Entonces voy preparando todo. La naricita, re fácil, hacemos 3 cadenitas. Ahí. Si ustedes quieren la pueden hacer redondita, pero bueno, a mí me gustó hacerla como ovaladita. Entonces, 3 cadenitas, una más y vamos a tejer en punto bajo. Dentro de esta de la esquinita, aquí, esta primera, voy a tejer 3 puntos bajos. 2 y 3.
tejo una en el medio, ahí, y en la esquina vuelvo a tejer 3 puntos bajos, ahí, miren qué fácil, 2 y 3. Ahora envuelvo acá esta hebra de inicio y en el medio vuelvo a tejer un punto bajo y simplemente uno con un punto deslizado con este primer punto bajo que hemos hecho en la esquinita. Eso es todo, miren, peque, 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 una cadenita, corto una hebra, tiro, ajusto y me queda esta formita así como ovaladita. Miren qué linda, ¿eh? Si ustedes quieren pueden hacer un anillito mágico y le dan unas 8 puntitos bajos, 10 puntitos bajos y la hacen redondita si les gusta. Ahora me queda a esconder esto, ya lo enhebro, lo escondo, hago un nudito y comenzamos a armar todo este trabajo. Bueno, acá miren que tengo, porque con el Papá Noel ya preparamos todo, pero nos falta la naricita. Recuerden que para él es igual, la misma cantidad de puntos, los guantecitos igual, pero obviamente tenemos que hacerle la naricita que imita a ser una zanahoria. Bueno, vamos a hacer así. También, muy fácil. Vamos a hacer un anillito mágico. Ahí. Y vamos a tejer en medias varetas. Tejemos 10 medias varetas en el anillito. Y lo cerramos. Cerramos el anillito. Bien cerradito ahí, bien apretado. Y cerramos el círculo con un punto deslizado. Ahí. Volvemos a tejer 10 medias varetas, punto por punto. Miren, tengo acá las 10, pero no voy a cerrar la hilera. Voy a girar y voy a tejer disminuciones. Miren, levanto y tomo la primera y hago una disminución. Tomo la lazada, hago la segunda disminución y hago una más. Va a quedar bien apretadito, esto se nos va a ir cerrando. Y hago una más ahí. Me queda un puntito acá por tejer, lo tejo. Ahí. Giro. ¿Ven? Yo ya no cierro, acá me va a quedar abierto. Giro. Levanto una cadenita, vuelvo a hacer disminuciones. ¿Ven? Ahí. Una. Dos. Y me queda un puntito por tejer, lo tejo. Ahí. Ven que se va alargando, pero acá tiene cuerpo porque lo cerramos y acá se va aplanando porque nosotros lo tenemos que hacer sobre la carita. Entonces giro, levanto una cadenita, vuelvo a hacer una disminución y un puntito que me falta ahí lo tejo. Cadenita, giro y acá decido, lo quiero hacer un poquitito más largo, bueno, puedo terminar con un puntito o una disminución y corto, ahí también, si quisiera, ahí miren, termino con una disminución, una cadenita al aire, corto la hebra, tiro y ajusto. Entonces, miren la formita, tiene como una especie de lágrima que da. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando que tenga cuerpo aquí, miren, si este fuese la carita del muñequito de nieve, hacemos así. Apoyamos ahí y miren qué linda formita que le queda porque tiene mucho relieve, pero acá lo vamos bajando. Y esto es lo que luego vamos a coser o lo vamos a pegar. En este caso, ahora yo lo iba a coser. La verdad que yo cosí todo lo anterior, pero ahora puse mi pistola de calor de silicona caliente, ya preparándome para empezar a pegar porque me parece que es práctico y no se despega para nada, ya se los comenté anteriormente. Si quieren ver el tutorial del termo, ahí pegamos todos los detalles y queda perfecto. Miren, esta colita simplemente la enhebramos y la vamos llevando hacia adentro para esconderla. La llevamos lejos del nudo, ahí. Acomodamos para que no pierda la forma, pero vieron qué lindo que queda
este detalle con la zanahoria y no la hacemos toda en relieve, sino parte. Entonces queda bien levantadita y si esto fuera el muñequito, iría ahí la naricita y después quedaría bordarle una boquita. Los guantecitos son los mismos, pero bueno, en este caso es para el Papá Noel lo que vamos a armar. Así que recuerden, acá por ejemplo, yo tengo estas estrellitas y se las voy a pegar para decorar. Bueno, el verde quizás se las pegue acá porque para que se note más, porque los guantecitos son verdes. Miren qué bonito. Esto lo pegamos con la silicona caliente como para tener un detalle más. Aquí en el gorro, perdón, no con la silicona caliente, con la silicona escolar pegamos las lentejuelas. El resto sí lo vamos a pegar con la silicona caliente. Pero vamos decorando. Si tienen lentejuelas redonditas también va. Bueno, entonces ya comenzamos a armar. Tenemos todas las piezas. Comenzamos a armar este trabajo hermoso. Bueno, miren, acá yo puse un par de alfilercitos. Sé que acá viene el bigote. Voy descartando. Acá viene la naricita, así que voy a tomar uno de los ojitos. Pego acá el ojito con una gotita de silicona caliente. Como les decía el otro día, yo soy experta en quemarme. Ustedes traten en lo posible de no quemarse con la pistolita esta bendita, que la verdad que nos salva, nos ayuda un montón, pero hay que tener cuidado. Me quemo todas las vueltas. Bueno, una vez que le pegamos los ojitos, ubicamos ahí la naricita súper graciosa ahí. Miren qué bonita. También se la voy a pegar, ¿eh? Creo que ahí va perfecto. ¿Qué nos queda por hacer? Que no les comenté y nos quedaba un pequeño detalle. Enhebré esta lanita así que usé para la barba y acá le di 2 puntaditas para hacerle las cejas. Miren, se las voy a mostrar acá porque acá se ve mejor. Acá le hice doble lazadita, ¿ven? Ahí y ahí. Nada, es una nada, pero la verdad que le queda muy bonito. Así que enhebran y por dentro pasan la agujita. Por aquí le dan 2 puntaditas y ya van a tener las cejitas, ¿ven? Ahí. Bueno, eso me voy a quedar haciendo ahora. Pero lo que quiero pegar, antes de pegar el bigote, es la barba. Entonces, acá le saco los alfilercitos. Yo ya más o menos marqué donde quiero. Le pongo un poquito ahí de pegamento. Pego. Ahí me parece perfecto. Acá es donde va el otro extremo. Un poquito de pegamento. Pego ahí. Ahí. Tratando de quemarme lo menos posible. Pero bueno, ya es así. Son gajes del oficio. Uno, si trabaja con estas herramientas, ya debe estar acostumbrado. Bueno, pego la primera capita. Ahí va perfecto. Ahora acomodo mi barbita. Veo que me gusta. Pego este extremo. Ahí. Me gustó ahí. Ahora termino de pegar el resto. Es súper práctico esto, ¿eh? Cuando tenemos que hacer en serie, si son de hacer muchos regalos, ahí todo en serie. Se van preparando todas las bolsitas, primero la carita. Van preparando en serie. En casa somos familia numerosa, así que imaginen. Recontra acostumbrada a hacer muchos paquetitos, muchos a la vez. Bueno, miren qué cosa más bonita. Buscamos el bigotito y lo ubicamos ahí donde más nos guste. Ahí me gusta. Así que ahí se lo voy a pegar. Una gotita de pegamento al centro. El bigotito. Luego se lo despeinamos y le hacemos los pequeños detalles. Tengo acá los guantecitos. Bueno, yo le voy a pegar, se lo iba a coser a esto, pero me gustó la idea del pegatuti este, que nos ayuda un montón. Miren qué bonito. Acá le voy a cortar un poquito esta hebra dorada y pego el otro. La naricita para el muñequito de nieve también se la pueden coser o se lo pueden pegar. Ustedes van a elegir. Miren, pequeños detalles, pero un trabajo maravilloso. Acá tengo el pompón. Voy a buscar de pegárselo sobre este triangulito último. Ahí. Y me quedaría hacerle las cejitas. Y que ya me voy a quedar haciéndolo. Y un poquito de... Miren, yo tengo un poquito de colorete. Que hago esto. O pueden usar alguna
tiza en polvo, miren, así en forma circular, y le damos un poquito de vida a esos cachetes. Yo uso el dedo, no sé, ustedes, son las herramientas naturales que tenemos. Ustedes tienen un pincelito, lo hacen con un pincelito. Bueno, y acá sobre la nariz, en la parte de arriba, también le frotan un poquito, miren. Y si lo desean, aquí abajo, en la perita. Son nada, porque esto, imaginen, no se va a ver, pero miren lo que es esto, por favor. Bueno, ¿qué me faltaría? Las cejitas. Y ya tenemos estos trabajos maravillosos. Miren qué bonito, cuánto podemos hacer, cuánto podemos regalar, cuánto amor hay en cada uno de nuestros trabajos. Esto va a ser un recuerdo que les va a quedar a la familia, a los amigos, a quienes amamos. Son trabajos hechos con muchísimas horas, con mucho amor, tiene un significado muy especial todo lo que nosotros hagamos con nuestras propias manos. Bueno, espero que les haya gustado, que disfruten, busquen los materiales que tengan en casa, quieren hacerlo con hilo de algodón, lo pueden hacer. La idea es regalar amor. ¿Y qué más amor? Miren todo lo que hemos hecho y cuánto le dedicamos a los trabajos para la familia, para los seres que queremos. Cuánto dedicamos con nuestro crochet. Miren cuánto nos da el crochet. Les dejo un beso enorme, enorme y vamos a hacer otros trabajitos más para Navidad, que es una época muy, muy especial para mí y para muchos. Sé que muchos comparten ese amor por la Navidad y por el regalo y por dar cariño, por dar amor. Bueno, espero que les guste, les dejo un beso enorme, nos estamos viendo en otro video. Chao.